Hola amigos, pues mirad a quién tenemos hoy en el canal, el Mini Cooper 3 puertas. Un coche que a día de hoy es prácticamente una rara avis por la sencilla razón de ser un 3 puertas. Cada vez se ven mucho menos modelos, gamas de modelos compactos y urbanos que tenían esta alternativa 3 puertas, pues han ido desapareciendo, pero el Mini, siendo su esencia principal, las 3 puertas, mantiene esta gama tan especial, tan urbanita y tan personalizable. Es un coche que, bueno, lo vamos a comprobar hoy. Lleva el motor 3 cilindros en línea de 136 caballos y una versión especial Camden, una versión que ya trae un equipamiento ya de serie, pero además esta unidad le han dado otros toques muy especiales. Vamos a comprobar su dinámica, sus buenos acabados o no tan buenos acabados y por supuesto si vale lo que piden por él. Así que nada, comenzamos con el intro. ¡Bienvenidos! Bueno, comenzamos nuestro repaso exterior. El Mini ha ido evolucionando y obviamente está ya adaptado a las nuevas modas y por supuesto tecnológicamente también. Aquí Mini mantiene su personalización al máximo, como estas tiras en negro brillo y también unas franjas en blanco más pequeñas y por supuesto todo este carácter tan especial y tan marcado que siempre ha caracterizado a la marca. Aquí por supuesto estas grandes ópticas, en este caso de tecnología Full LED, de serie lleva de LED, ¿vale?, combinada, y por supuesto en esta versión 3 puertas mantiene muy focalizado este pequeño elemento cromo que va alrededor de todo el coche, al igual que esta goma que va justo aquí como una especie de vierteaguas, ¿vale? Además, ahora en este último restyling ha llevado a agrandar toda esta parte del carenado con parte del color de la carrocería y estas partes en cromo con el afamado y tan conocido a día de hoy como el negro brillo, Black Piano. Tenemos aquí estas entradas de aire con una forma bastante recta, le da mucha anchura a todo el conjunto y por supuesto estos splitters en la parte baja en negro mate que va continuando con la parte lateral en los pasos de rueda que vemos aquí en el lateral, unos pasos de rueda también en negro mate con toda la zona baja de las taloneras también en negro mate y le da, bueno, este aspecto tan bonito al conjunto. Aquí, bueno, vemos el corte del capó. El capó llega totalmente aquí en parte de la aleta y esta pequeña aleta, y aquí en este elemento guarda el intermitente y la versión en la que estamos, que en este caso es Camden. Por supuesto, una gran carcasa de espejo retrovisor en negro brillo, muy típico también, muy ovalado, circular. Ya esto es también característica de este Mini, así que bueno. También vemos las manetas en cromo con el pulsador aquí para abrir y cerrar puerta y como os he dicho antes vemos toda esta zona de cromo que da la vuelta a todo el coche, incluso en la parte del capó. Techo en negro brillo. En este último lavado de cara se han integrado nuevos colores, 3 colores nuevos. Además el techo se puede pedir con degradado de colores y esto le da también mucha más personalización, además de los 3 colores que se ofrecen en la nueva gama de este restyling del Mini 3 puertas. Como vemos hay líneas muy limpias, únicamente aquí va marcado muy tenue esta parte del paso de rueda, pero muy tenue en la parte de la aleta y el capó en el lateral, y aquí toda esta zona muy redonda con una pequeña arista antes de llegar a la talonera y por supuesto aquí vemos otra ligera arista para el paso de rueda, pero muy sutil. Por supuesto, en esta zona trasera solo vemos una pequeña parte del piloto trasero que vemos ahora mismo
podemos ver estos pilotos en su formato tradicional, un poco más grandes, como siempre ha ido creciendo, y con la característica Union Jack de la bandera británica. Esto va marcado con una buena firma lumínica, y bueno, este portón también es característico con este pequeño alerón en negro brillo para dar conjunto con el techo. Además vemos aquí la antena tipo pivote de toda la vida, el limpia luneta aquí en esta zona baja, totalmente oscurecido, y esta zona para las iluminarias de la matrícula en conjunto con el pulsador del maletero en negro brillo con el logo de Mini. En ciertos acabados van oscurecidos estas letras, estos logos, según la personalización va variando, ¿vale? Y aquí el nombre Cooper a secas, donde según la versión que tengas podrá variar si es el Cooper, Cooper S, en fin. Y un paragolpes simple con un buen detalle, tenemos sensores también integrados y este splitter que da también esta pequeña zona de circunferencia para parecer un poco al formato del carenado frontal, y por supuesto una salida de escape en cromo totalmente real. Así que bueno, vamos a ver el maletero y el interior. Bueno, veamos el maletero. Tenemos un maletero que cubica unos 220 litros, además tiene unas formas muy poco aprovechadas, pero bueno, tenemos esta boca de carga que no viene nada mal para este pequeñito, ¿vale? Justo aquí debajo igual tenemos un doble hueco que nos permite almacenar cosillas más pequeñas, y abatiendo los asientos en un formato 60-40 podremos tener unos 770 litros aproximadamente. Incluso tenemos aquí esta parte muy fácil para abatir el asiento y ya lo tendríamos totalmente hecho. Llevamos aquí esta pequeña bandeja con una moqueta muy pero muy agradable al tacto, y eso viene fenomenal, además con una cuerdilla simple pero bien rematada, y además los plásticos, bueno, plásticos de maletero, de batalla, pero con doble asidero en ambos lados, que nos permite tener un mejor uso de este maletero. Así que nada, visto todo esto, vamos al interior. Bueno, veamos las plazas traseras de este Mini 3 puertas. Para acceder es como todo 3 puertas, un coche incómodo, pero bueno, aquí ya pongo la banqueta en mi posición ideal de conducción y voy totalmente encajado en esta zona. Obviamente el respaldo es mullido y tiene aquí un hueco que nos permite meter más las piernas y las rodillas. Obviamente es recomendable que esta persona de la banqueta delantera pueda ir un poco más adelante, e incluso vamos a retrasar aquí en esta zona, ya quedaría bien, y toco ligeramente con las rodillas. Estas dos plazas son prácticamente para personas pequeñas, para niños y para un viaje puntual de personas de más de mi estatura, ¿no? De 1,77. Así que se apaña bastante bien, ¿no? Para el tamaño del coche. Obviamente tenemos aquí un espacio, bueno, con algunos ganchos, tenemos aquí el altavoz y bueno, un espacio bastante cómodo, bastante bueno. Me gusta cómo está ejecutado toda esta zona interior. Obviamente no hay plaza central, aquí tenemos un portabebidas, pero en los laterales llevamos dos portabebidas más, así que estamos servidos en ese aspecto. Por supuesto llevamos anclajes Isofix con canaleta plástica, así protegemos este tapizado mixto en cuero y tela casual que le sienta fantástico. Otro detalle muy bonito es este techo, que es totalmente fijo. Aquí tenemos esta pequeña división para la parte del techo solar practicable, que también lleva una cortinilla manual, algo que, bueno, pudiese estar un poco optimizado, pero bueno, sería más peso, más motores, así que estaríamos ahí discutiendo un poco qué nos convendría más, ¿vale? Por supuesto tenemos aquí también bolsillos en los respaldos traseros, y algo que sí no me ha terminado de gustar es que no llevamos ningún tipo de conector USB ni alguna manera de tener aquí alguna salida de aire para las personas que vayan aquí detrás. El aire enfría lo suficiente para todos estos 4 ocupantes, pero bueno, sería un detalle quizás a mejorar, pero como primer punto el puerto USB de conectividad no le vendría nada mal. Bueno,
Y aquí, en cuanto a techo, tengo prácticamente 5 dedos de separación, así que voy muy bien, voy cómodo, las lumbares sujetan bien para el coche que es, así que, hombre, está una trasera dentro de lo pequeño, que es este 3 puertas, bastante solventado. Vamos a la parte delantera. Parte delantera, entramos, tenemos buen acceso, pero automáticamente me siento en un coche muy bajo. Es un coche que tenéis que tener en cuenta que es un coche bajo. Esto aporta también a nivel dinámico algo muy bueno, muy divertido, pero para personas que tengan problemas de espalda o algo, quizás puede ser algo poco favorable. Sin embargo, bueno, aquí vemos un interior del Mini que ha evolucionado en las últimas generaciones, manteniendo toda esta parte de la esfera principal, todo círculo, 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 círculo en los altavoces, círculo aquí, posavasos, círculo, todo mucho círculo, que es algo característico también de Mini durante años. En este caso, bueno, han llevado poco a poco a extremos ya bastante elegantes y bien rematados. Vemos mucho negro brillo, que eso capta automáticamente todo el polvo. Esta zona de iluminación, que en este caso, en este acabado Camden, tiene esa esencia de ondas de música, ¿vale? Y además esta pantalla táctil de gran tamaño, de serie lleva una más pequeña, pero que tiene muy buen tamaño. Además, buena terminación con las memorias, aquí el dial para el volumen y el mute, y los warning y la desactivación de el Guardian 360 en cuanto a acercamiento, ¿no? Sensores. La verdad es que está muy bien rematado. Aquí el clima Bisona, también con diales, muy bien al uso, los botones de accesos rápidos también del clima, con calefacción en los asientos delanteros, un punto muy bueno, y aquí estos pulsadores que son, bueno, el principal, el encendido, aquí en rojo, y los demás para algunas funciones, en una de ellas el modo de conducción. ¿Vale? Aquí en esta zona llevamos un puerto 12 voltios y un puerto USB y otro USB-C. ¿Vale? Aquí una pequeña bandejilla, por ejemplo, para llevar las gafas, y aquí 2 portabebidas. En esta zona llevamos la palanca de cambios de la caja Steptronic con muy buen detalle, tipo joystick, está bien rematado, y esta zona con el dial y botones para el uso multimedia si no queremos usar la parte táctil. Aquí el freno de mano de toda la vida, manual, y aquí un cargador de móvil integrado en esta zona para hacer uso de ello, ¿vale? Aquí, bueno, el reposabrazo lo podemos subir, regular en profundidad, o mejor dicho, en altura, más no en profundidad. Unos asientos con muy buen acabado, este acabado así en tela casual, muy bonito, y la parte también en cuero que le da muy buena terminación, además que toda la terminación de las puertas, salpicadero, está muy, pero que muy bien terminado. Aquí tenemos ya plásticos como el negro brillo y aquí plástico duro, pero incluso la guantera no es mullido, pero tiene un acabado y un tacto bastante agradable. En esta zona superior llevamos también la zona de iluminación con estos botones tipo avión, también para abrir el techo solar practicable. Además llevamos el hub display en esta zona con la información, aquí toda la parte del subwoofer de este equipo de audio, y aquí el cuadro de instrumentos también ovalado con cierta información en los laterales, tanto de indicadores de temperatura como también del indicador del depósito, como también la parte central, ordenador de a bordo, velocímetro y toda esta información. Bastante resumida, pero muy completa. Aquí el volante de nueva factura, también con botones táctiles en negro brillo, muy simple. El tercer radio también pudiese haber llevado un toque en plata, algo que le diese un toque más de buena terminación, no sé, en conjunto le vendría bien, pero bueno, tiene muy buen tamaño, muy buen tacto y es totalmente redondo. Aquí no hay achatado para nada, esto ya es típico también del grupo. Aquí, bueno, vemos en la piña los limpias automáticos como las luces automáticas para los intermitentes y todo. Aquí en esta zona pues llevamos los elevalunas eléctricos delanteros, bueno, no hay puertas traseras, ¿vale? Y aquí, bueno, el pulsador para abrir la maneta con abrir y cerrar puertas, y en esta zona de negro brillo vemos también la inserción Camden que nos indica ante qué versión estamos. Por supuesto, toda esta zona, como os he dicho, llevamos esta cortinilla manual que, bueno, da un poco de... nos da poca claridad. Si no queremos tenerla, pues aquí la cerramos, o si queremos más claridad la abrimos y ya está, ¿vale?
espejo interior fotocromático y muy buena terminación a nivel general. Huecos portaobjetos, llevamos la guantera para documentación y unas pequeñas bandejas muy pequeñas en las puertas. No podemos ni llevar botellas ni nada, tenemos que hacer uso de estos posavasos delanteros e incluso en este trasero, que por eso hay uno ahí de más en este coche. Pues podemos hacer uso de esta parte trasera y nos pillaría un poco de emergencia, ¿no? Así que nada, esto viene muy bien, un coche bastante bien terminado. Me gusta toda la superficie acristalada como una continuidad. Llevamos espejos de cortesía con luz en ambos lados, también tiene un tacto, un plástico mejorable, pero bueno, en líneas generales hay muy buena terminación y un buen espacio para este interior del Mini 3 puertas. Así que nada, le damos aquí Start y nos ponemos en marcha a ver qué tal va este 3 cilindros de 136 caballos. Acompáñenme. Bueno, en este vídeo repetiré muchas veces que es un coche divertido de llevar y no me voy a cansar de decirlo. El Mini es uno de los favoritos para quien les guste conducir, pues con muy poco a nivel de potencia, porque estamos hablando en este caso de un motor 3 cilindros en línea de 136 caballos y 220 Nm de par, gasolina, Twin Power Turbo de Mini, que obviamente sí, tiene un buen desarrollo, pero no estamos hablando de un coche excesivamente deportivo, un coche que te dé unas calidades deportivas para nada, pero su puesta a punto de chasis te hace ser un coche muy ágil, muy divertido, te hace sentir ir en un go-kart. Esto en tantas pruebas que ya he realizado, sobre todo de Mini, lo repetiré siempre. Es un coche que van perfeccionando, pero que lo que ya está perfeccionado no lo tocan. Y si lo tocan es mínimo, tanto así que obviamente ni te darás cuenta, ¿no? Obviamente. Es un coche que ha evolucionado tecnológicamente, ha llevado un lavado de cara en esta última generación, por supuesto, más estético, ¿no? A nivel estético, y bueno, de gama de motorizaciones, pequeños ajustes que ha llevado. Este motor 3 cilindros en línea es un motor que tiene un buen desarrollo. No busquemos una deportividad y una pegada increíble, pero sí una marcha progresiva, alegre pero contundente. Vuelvo a aclarar, es un coche que te va a dar una buena salida, pero sin tener esa pegada inmediata, ¿no? Tan agresiva. No, desarrolla y luego obviamente es un coche que te va a ir pero con muy buena alegría. Además, bueno, tenemos ahora una suspensión que es incluso llevado un poco a nivel más deportivo, más seco, y obviamente notamos cómo es más, bota un poco más, ¿no? Pero esto viene fantástico cuando queremos hacer tramos de curva. El coche es un coche, vamos, directo, y que la dirección, ya os digo, me sorprende que a día de hoy mantenga esta comunicación con el piloto. Que tuviese un poco más de comunicación, pues hombre, por pedir que no quede, ¿no? Que no falte, pero bueno, tiene buena dirección y además es muy obediente. El coche traza muy bien las curvas, es un coche muy divertido de llevar, y como esta evolución tecnológica nos ha llevado a tener parte de ayudas como este Head-Up Display que nos va indicando las señales de tráfico, como también la velocidad en digital, y esto, bueno, nos permite mantener esta dinámica de no perder la vista de la carretera, porque el cuadro de instrumentos sí está algo más bajo. Tenemos que bajar mucho la mirada y perdemos la concentración de la carretera. En cambio, ya teniendo el Hub Display que va en esta pantalla de metacrilato que se eleva, pues no perdemos para nada la visibilidad de la carretera. Y digo esto de la pantalla porque no es algo proyectado en el parabrisas, que muchas veces en la gran mayoría de coches se pierde la visibilidad de lo que va en esa pantalla, ¿no? Porque en el cristal no es lo mismo. En cambio, en esta pequeña pantalla que está algo más oscurecida nos permite tener la mejor información, además que lo podremos regular en la altura y regularnos a nuestro gusto. Por supuesto, tenemos una buena mordida de frenos, prácticamente inmediata, una mordida de frenos que ya os digo que no vas a tener ningún tipo de problema. Son 4 discos de freno, ¿no? En las 4 ruedas, y un poco más de tamaño, por supuesto, en el eje delantero, porque es un tracción delantera.
Bueno, en esta unidad llevamos la caja Steptronic con muy buena relación. Además tenemos 7 relaciones con un buen desarrollo. La podemos llevar en modo manual dejando caer la palanca al lado izquierdo, ¿vale? Y podemos recortar subiendo la marcha. Y ahí mismo tenemos esa respuesta. Ahí notamos cómo el motor se esfuerza para subir de marcha y por supuesto tener esta pegada que buscamos, ¿no? En un adelantamiento o en alguna incorporación o algo necesitamos hacer esa pisada más fuerte, pues obviamente el coche tiene esa rumorosidad típica de los 3 cilindros, algo que obviamente quizás no te guste demasiado, pero la insonorización general del coche es muy buena. La verdad es que me gusta cómo está insonorizado, pero es un coche pequeño y que bueno, tenemos el ruido prácticamente mayor es de la calzada, ¿no? De lo que es las ruedas, y esto, bueno, te puede gustar más o menos. Ahora con esta moda híbrida y eléctrica, pues yo creo que es lo que te puede dar un poco de mala sensación, pero no, es un coche que tiene una muy buena dinámica y que está bastante bien. Bueno, este coche, ya os he dicho, va muy bien dinámicamente, pero también hay que darle algo de alegría. Ahora mismo vamos en modo green, que es el modo, digamos, más eco, que nos permite tener una pequeña personalización de este modo, ¿no? Que podremos ajustar la climatización, la velocidad máxima, bueno, algunos parámetros que nos permite tener este modo green un poco a nuestro gusto, ¿no? Luego tenemos el modo mid, que es, digamos, el modo normal de este coche, el modo más equilibrado, y luego tenemos el modo sport, que es donde tenemos la alegría en pleno a tu servicio en cuanto pisas el pedal del gas. Un coche, ya os digo, que tiene muy buena pegada, la caja Steptronic va muy bien, tiene esa buena velocidad de relación de marchas que me gusta. Obviamente una caja manual irá mucho mejor, pero este coche, para el uso que le vas a dar de ciudad, de trayectos urbanos, es un coche bastante confortable a nivel de caja de cambios automática, e incluso si te quieres hacer un viaje, ¿por qué no? También te va a dar muchas alegrías. Obviamente esto va según el bolsillo, porque todo esto luego va a repercutir en el coste final. Y bueno, ¿qué consumos está haciendo Ángel? Vamos a ver, ahora mismo nos marca 5,6 de media general. Estamos ahora en la parcial, que hemos hecho ahora la prueba, con 76 kilómetros de este recorrido que hemos realizado hoy para grabar, de 6,4. Así que estamos en una horquilla bastante interesante, pero de la media general, 5,6, con 531 kilómetros que hemos realizado en general en estos 7 días. Esto da un muy buen dato para este coche. Recordemos, son 3 cilindros que por lo general tenemos que recurrir a pisadas un poco más fuertes para hacer adelantamientos e ir con más alegría, pero hay un buen equilibrio general. Si lo llevas en el modo Sport, ya te digo yo que en el modo automático este coche te va a hacer un desarrollo tranquilo, contundente, que vas a sentir que incluso de 136 caballos te van a parecer incluso raro, ¿no? Porque vas a decir, oye, pero este coche yo creo que tiene más caballos. Por lo bien que se mueve y todos los ajustes que tiene este coche, la vas, vamos, a abordar, seguro que sí. Obviamente si lo llevas en modo green es un coche mucho más relajado, un coche más pasivo, y que obviamente vas a tener que recurrir a esforzar más el motor si lo quieres llevar con más alegría de vueltas. Pero bueno, para eso están los modos de conducción, para que elijas el modo más adecuado y que el coche automáticamente se adapte a tu mejor manera de conducción. A nivel de visibilidad tenemos unos muy buenos retrovisores con buena capacidad, buena lectura, tenemos buena visibilidad, y el interior, por supuesto, tenemos un tamaño adecuado. Tampoco es un coche demasiado grande, pero ya os digo, a nivel de visibilidad está muy correcto. Además que llevamos todo el sistema 360 de sensores y cámara marcha atrás, que nos viene fantástico. Así que nada, amigos, volvemos y os doy el veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Mini Cooper 3 puertas. A mí particularmente, cada vez que pruebo una versión o una nueva actualización del Mini,
me deja la misma sensación. Es un coche increíble dinámicamente, un coche que con pocos caballos te saca una sonrisa sin mayor problema, una puesta a punto, vamos, para mí de las mejores del mercado, sin tener que recurrir a tantas cosas, ¿vale? Obviamente ahora ha evolucionado mucho en las últimas generaciones, más tecnología, más multimedia, unos acabados dignos del precio por el cual piden, que estamos hablando de un precio base para esta versión de unos 25.000 euros, pero obviamente con todos los opcionales se nos iría prácticamente a los 30.000, 32.000 euros, un precio que hacen de este coche algo bastante especial, ¿no? Para tomar una decisión por ser un coche tan pequeño, al final es un 4 plazas, pero obviamente está en una liga ya prácticamente premium. ¿Vale? Obviamente si ya quieres este coche, lo necesitas o te gusta, tienes esas versiones un poco más estándar, pero manteniendo la filosofía Mini, que tiene muy buenos acabados, muy buena terminación a nivel general y por supuesto una apuesta de dinámica muy, pero muy buena, muy divertida. Es un coche que ya os digo, si estás interesado en un coche con espíritu, con alma, con identidad, el Mini sigue siendo uno de los modelos imbatibles en ello. Obviamente, como os digo, su precio está en ese rango peligroso, ¿no?, de tomar una decisión, pero si a ti eso te da exactamente igual, pues aquí le tenéis. Es un coche muy, pero que muy recomendado. Agradecemos a Mini España la sesión de este Cooper 3 puertas y a vosotros seguirnos, no olvidéis de pulsar la campana para que os lleguen las notificaciones y déjanos un like si te ha gustado el vídeo. Por supuesto también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que tengáis la actualidad del motor. No olvidéis también comentar y compartir el vídeo con vuestros amigos y en vuestras redes sociales, ¿vale? Que seguro ayudaréis a alguna persona amiga si está buscando un coche de este tipo. Y por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.